meditar brevemente en la palabra de Dios. Y si usted tiene ahí algún papá al lado, dígale: te felicito porque sos papá. Dígaselo. Y te felicito más, dígale, si sos responsable. Porque sí, muchos somos papás y no somos responsables. Muchos somos papás y no somos responsables. Y cualquiera diría: bueno, pero hoy es el día del padre, es el día que nos tienen que felicitar. Muchas veces la felicitación viene envuelta en un papel de regaño. ¿Ok? Así es que, hermano, pero lo que de verdad falta hoy, hermanos, de veras, si le hace estorbo a esos globos, los pueden quitar, hermanos, los pueden quitar y los pueden amarrar más abajo. Exacto, eso. Ya no me los dejen ir más para arriba. Ya tenemos bastante trabajo para bajar todo eso. Así es que, pero algo interesante, hermanos, es que hoy día se ha perdido el carácter de hombre. Antes las personas cerraban un trato ¿con qué? Con un simple y ese apretón de manos entre hombres era palabra de caballero y nadie la rompía, y había un ardor interno en aquel que había dado su palabra para cumplir con ella, y estaba de por medio el honor, estaba de por medio el carácter, estaba de por medio el nombre y el apellido, estaba de por medio el orgullo, estaba de por medio el deseo de cumplir con la palabra. En cambio hoy día no, parecemos, yo no sé qué parecemos, y no quiero citar palabras que de repente nos puedan ofender, pero realmente, hermanos, y le hablo a los papás, ¿estamos cumpliendo a cabalidad con nuestra responsabilidad de padre? Y no se trata de que usted mande el cheque, se trata de que si estamos creando y creando, si estamos cumpliendo con nuestra responsabilidad de padre, si estamos cumpliendo con nuestro ministerio, porque ser papá es un ministerio. Le voy a decir por qué se le llama ministerio al ser padre. Primero, porque cumplimos con una responsabilidad espiritual. Segundo, porque cumplimos con una responsabilidad moral. Y tercero, porque cumplimos con una responsabilidad social. Espiritual, moral y social. De esa manera tenemos que formar a un hijo que cumpla no solamente con la parte espiritual y deje a un lado lo moral y lo social. No, todo va incluido, todo va envuelto, todo va. ¿Y por qué razón? Porque este mundo cada vez se vuelve más sinvergüenza, más hipócrita, más pecador. Dicen creer en Dios, pero le escupen la cara a Dios. Dicen creer en Dios, pero no quieren saber nada de Dios. Dicen creer en Dios, pero están destruyendo la palabra con su manera de vivir, con su forma de vivir. Una manera tan baja en que vive hoy el ser humano, sin honor, sin responsabilidad, y se revuelcan en cualquier porquería que se les ocurre en su mente, y practican con sus cuerpos unas cosas deshonrosas que da vergüenza hasta mencionarlas en un lugar como este. Pues ahí es donde entramos nosotros como padres, enseñarle al hijo a vivir con honor, a vivir con respeto, a vivir con responsabilidad, con dignidad. Y por eso es importante la palabra de Dios. Nosotros nunca vamos a poder formar tan dignamente a un hijo o a una hija si no tomamos ejemplo de la palabra de Dios. Y por eso es que usted tiene que entender que los hijos hoy más que nunca están siendo sometidos a una justicia mundana, que lo que les está enseñando es que lo malo le llamen bueno, y lo que los corrompe le llamen bueno, y que lo que les ensucia su espíritu, su alma y su cuerpo le llamen bueno. Pero tenemos que haber termómetros, tenemos que haber reglas. La regla, usted, papá, usted es una regla. Usted es un medidor, usted es un catalizador, usted es un termómetro, donde usted mismo va a ser el que le va a decir a su hijo cómo está su temperatura espiritual, su temperatura moral, su temperatura social. Yo le enseño a mis hijos cómo creer en Dios, no el mundo.
Yo le enseño a mis hijos cómo tienen que formar su carácter de responsabilidad con los demás, cómo tienen que relacionarse con los demás, cómo tienen que tratar con la ley, cómo tienen que tratar con su vida, con sus dichos, con sus palabras, con sus ejemplos, con su diario vivir. Soy yo el responsable, no usted. Usted no es responsable de mis hijos, el mundo no es responsable de mis hijos. Yo soy responsable de mis hijos y usted también es responsable de sus hijos. Dice amén, papá. Y algo importante entonces es lo que dice el libro de Malaquías en el último capítulo. Estamos en el último capítulo del Antiguo Testamento y vamos a hablar del último versículo del Antiguo Testamento también. Váyase usted a Malaquías 4:6. Malaquías 4:6. Estamos en el último versículo, fíjese, de Malaquías. Y algo interesante, que esto fue escrito en el Antiguo Testamento, pero tiene una gran connotación, tiene una gran relación, tiene una gran conexión con el Nuevo Testamento y viceversa. Ahora fíjese lo que dice allí en el versículo, le voy a leer desde el 5. He aquí yo os envío el profeta Elías, antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos, y el corazón de los hijos hacia los padres. No sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Dios bendiga su palabra. Algo importante es ver que Dios termina todo un segmento donde está involucrado, óigame, póngame atención, está involucrado muchos años y siglos de vida, de historia. Estamos viendo el final, cuando leemos ese versículo, estamos viendo el final también de un testamento, llamado ahora Antiguo Testamento. Y algo importante es que no solamente estaba de por medio, no solamente se había invertido tiempo, siglos, muchos años, décadas, docenas de años, muchos años de vida, sino que también estaba involucrada muchas personas, profetas, sacerdotes, reyes, jueces, personas que fueron importantes en la tierra, que hoy ya no están, pero dejaron marcada esta tierra. Y lo mejor de todo, que no solamente estaba involucrado tiempo y personas, sino que lo mejor de todo, que ahí estaba la palabra de Dios. Hombres famosos, hombres importantes como Elías, como Eliseo, como Daniel, mujeres como Esther, como Ruth, como Noemí. Se oyó hablar en el Antiguo Testamento desde Adán y Eva. Y si nosotros pasamos por todas esas páginas, nos vamos a dar cuenta de todo el legado que Dios nos dejó a través de ese tiempo y a través de esas personas. ¿Y cómo termina el Antiguo Testamento? Fíjese qué interesante, termina hablando de juicio y maldición. Termina hablando de juicio y maldición. ¿Lo puede ver usted conmigo, hermano? Y algo que a mí me llama la atención es que para podernos librar de ese juicio o de esa maldición, no le habla, póngame atención, hermano, no le habla al padre, al cura, al pastor, al sacerdote, no le habla al presidente, no le habla al rey, no le habla al político ni al militar. Le habla a la familia. Le habla, diga conmigo, familia. Hermano, después de la institución del cielo, lo verdaderamente importante después de la institución del cielo es la familia. No es el banco X, Y o Z, no es la cadena de restaurantes o de líneas aéreas, no es el gobierno de un país tan siquiera, es la familia. ¿Y qué es lo que más se está arruinando hoy día? Los gobiernos siguen adelante, los gobiernos siguen teniendo sus presidentes, muchos bien corruptos, pero ahí siguen. Las naciones siguen siendo naciones, pero ¿qué es lo que se está destruyendo? La familia, porque la familia es la tierra y el jardín donde Dios siembra verdaderamente su palabra. Y es exactamente lo que el enemigo vino a robar, matar y destruir. La familia. Por eso es que a mí me encanta el nombre de esta iglesia, la familia de Dios. Y nosotros como padres somos, después de Dios,
el más responsable de la familia es el papá. Y yo quiero decirle a muchos jóvenes que quizás están aquí, que todavía no tienen el compromiso de estar casados. Ponme atención, hijo. Si no tenés los pantalones de ser papá, no te metas en el gran compromiso del matrimonio. Porque no tienes el derecho de destruir y corromper algo que Dios donde hay invertido no solo tiempo y vida de otras personas, sino que ha invertido hasta su misma y propia sangre. La familia hay que verla con seriedad. La familia hay que verla con responsabilidad. La familia hay que verla a través de una lente donde fuera necesario que dijéramos así: la familia es cosa de vida y muerte. ¿Por qué razón? Porque hay un enemigo que anda queriendo destruir a la familia. Y muchas veces los principales colaboradores de la destrucción de esa familia somos los papás. Por eso es que nosotros tenemos que ver. Fíjese lo que dice allí. Dice allí: he aquí yo os envío el profeta Elías. Elías ya había venido cuando se escribió esto. ¿Por qué es que va a enviar? Es que no está hablando de una persona que posee un nombre como yo, Gerardo Custodio, nada más. Está hablando de un carácter, de un espíritu, como del que predicábamos el viernes. El viernes hablábamos de 2 Timoteo 1:7, que es el texto, la cita lema para el campamento que acabamos de concluir. Y dice así: porque Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino que de poder, de amor y ¿qué? Y dominio propio. Porque Dios no nos ha dado ¿qué? Espíritu. ¿Qué dice ahí en esa palabra? Espíritu. Es que cuando habla ahora la Biblia de Elías, no está hablando de una persona que posee una credencial o un ID donde nos identifica como un individuo, como una persona, como un ser humano llamado fulano de tal. Está hablando de un espíritu. Y yo le voy a enviar al profeta Elías. Yo le voy a enviar las mismas cosas que le dije al Antiguo Testamento. Son las mismas cosas que le voy a decir yo a ustedes en el Nuevo Testamento. Y las mismas responsabilidades que tenía el hombre en el Antiguo Testamento son las mismas responsabilidades que tienen ustedes en el Nuevo Testamento. No creamos nosotros que porque estamos viviendo en una época muy moderna podemos escapar a las responsabilidades de ser padres. Al contrario, hoy más que nunca se necesita, hermano, se necesita que estemos conscientes de nuestra responsabilidad, que en realidad digamos: momento, si Dios me trajo este día a esta banca, a este lugar, es porque yo tenía que escuchar estas palabras. Si yo estoy aquí como hombre que soy, sentado escuchando a este hombre, quien dice traer palabra de Dios a mi vida, es porque aquí hay un mensaje para mí. Y yo lo que quiero es urgirte, varón de Dios. Yo quiero urgirte para que entiendas de la gran necesidad que hay de volvernos conscientes ante esa responsabilidad. Que ya no corramos nosotros por esta vida dejando que otros se vuelvan responsables de lo que yo tengo que hacer. Yo tengo que hacerme responsable de lo que a mí me corresponde. Yo tengo que cumplir con un rol en esta vida. Yo soy el que tengo que llegar a llenar la medida de papá. Si aquel está cumpliendo o no, es su problema. Ojalá que esté cumpliendo. Yo voy a orar porque los demás papás cumplan también. Pero yo no puedo agarrar a nadie para que cumpla y obligar a nadie para que cumpla con su responsabilidad. Pero sí puedo hacer algo, obligarme a mí mismo. ¿Ah? Entonces yo digo, bueno, entonces yo voy a cumplir. Al menos si va a venir juicio sobre el mundo, que mi casa esté libre de ese juicio. Al menos si va a venir maldición sobre este mundo, al menos que mi familia esté libre de esa maldición. Si Dios va a arrasar con este mundo por el pecado que hoy se practica, al menos en mi casa no. Yo le voy a enseñar a mis hijos cada día cómo ser una persona cabal, cómo ser una persona responsable,
cómo ser una persona a la medida de Jesucristo, cómo ser una persona que tiene que cumplir con su palabra, que no lo obligue la corte, que no lo obligue el juez, que no lo obligue un contrato firmado con tinta y letra, sino que lo obligue su misma responsabilidad. Yo le voy a enseñar a mi hijo a vivir responsablemente. Yo voy a llevar a cabo, a trabajar en la vida de él, cómo se vive verdaderamente siendo un hombre cabal. Yo se lo voy a enseñar a mi hijo. Mi hijo no va a tener que ver ese ejemplo en otra persona. Yo voy a ser el mejor ejemplo para él. ¿Por qué razón, hermanos? Porque nosotros tenemos que sentirnos urgidos de que el juicio, cada vez que pasa un segundo, cada vez que pasa un minuto, cada vez que pasa una hora, cada vez que pasa un día, está más cerca ese juicio de Dios. Y Dios no miente. ¿Cuántos creen que Dios miente? Tengo problemas yo. Lo voy a preguntar de nuevo. ¿Cuántos creen que Dios no miente? Hoy sí, ¿verdad? Hoy se los dice al revés. Yo quiero que me ponga atención. ¿Se da cuenta? Y muchas veces nos enojamos porque los hijos no nos ponen atención. ¿Ha hablado Dios en el Antiguo Testamento? Sí, ha hablado. ¿Ha hablado Dios hoy en el Nuevo Testamento? Pero los hombres seguimos desobedeciendo porque no sabemos atender a la voz de Dios. El hombre sigue abandonando hijos y Dios nos dice: no los abandones. El hombre se sigue divorciando y Dios nos dice: no te divorcies. El hombre sigue sin escuchar la voz de Dios, pero Dios sigue hablando. Yo quiero llevarlo a este momento, hermano, a ese punto donde usted se sienta solo con Dios, donde no se trata de que venimos en vaca o en bola o en, ¿cómo decimos en otros países? O en banda o en puño o en majada o en montón o en, ya lo dije. Es usted solo, hermano. Papá, sos vos solo nada más con el Señor. Y un día vas a estar en el juicio de Dios, ¿sabías? Dando cuentas de lo que hiciste con tus hijos, ¿sabías? Y ahí nadie te va a poder salvar. Aún cuando estás frente al diablo, hay un Dios que te puede salvar. Pero ¿quién te puede salvar del juicio de Dios? Yo sí voy a andar corriendo también, tratando de ver dónde me escondo. Hermano, ¿qué no te has dado cuenta del Dios que está frente a ti? Es un Dios santo, puro, fuerte. Yo tengo 55 años y pico. Él está joven. Él es más joven que todos nosotros juntos. A vos se te están olvidando las cosas, a él no. Él lo recuerda todo. Y no olvida nada. Y no nos va a pasar por alto nuestra irresponsabilidad. ¿Quién lo ha dicho? Yo sé que hay predicadores que nos andan excusando cada vez nuestros malditos pecados. Y no falta el predicador allá afuera que quiere llenar su iglesia manteniendo engañadas a sus congregaciones, como que si no van a pasar por un juicio. Pero ese no es el trabajo de un buen pastor. Un buen pastor tiene que enseñarle a la oveja. Va a llegar un día que vas a estar delante de tu Creador. Vas a estar un día delante de tu Dios y Él te va a pedir cuentas. ¿Quién ha dicho que nuestro Dios no es un Dios de cuentas? ¿Que nuestro Dios es desordenado?
¿Que nuestro Dios vive improvisando? ¿Que nuestro Dios padece de amnesia y es olvidadizo? No, hermanos. Mientras más consciente usted esté de la responsabilidad y de la exigencia de Dios, usted va a cumplir mejor. Fíjese qué interesante si Dios no es responsable. Dios mismo nos advierte en el Antiguo Testamento, ahí en el versículo 6, Él hará volver al corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. Ojalá que trabajes con eso. Eso es lo que nos está diciendo. No sea que yo venga y hiera la tierra. ¿Con qué? ¿Con qué? Lo escribí yo eso en su Biblia. ¿Y por qué hay muchos predicadores que dicen que Dios no maldice? Explíqueme eso, por Dios santo. No lo entiendo yo, porque muchos predicadores se meten a decir cosas que Dios no ha dicho y a decir cosas que Dios no ha dicho. La Biblia suya en inglés o en español dice exactamente lo mismo. Y en cualquier otro idioma. Ahora, ¿cómo podemos librar a nuestras... ¿Cuántos quieren librar a sus casas, a sus hijos, a su familia de esa maldición? ¿Cuántos están interesados en librar a su familia de esa maldición? ¿Quiere la clave? Yo se la voy a dar. Vaya conmigo ahora al libro de... ¿Cómo comienza la Biblia? ¿En qué libro? ¿Con qué capítulo? ¿Con qué versículo? ¡Wow! Estoy sorprendido. Mateo 1:1. Acabamos de terminar el Antiguo Testamento. Acabamos de terminarlo. Usted diga sí. Y ahorita vamos a comenzar el Nuevo Testamento. A leerlo, pues. Y mire cómo comienza. Acaba de terminar con una palabra. ¿Cuál fue? Maldición. Ahora mire cómo comienza Mateo 1:1. Libro de la genealogía ¿de quién? Él es el que nos va a librar de la maldición. Te vas a librar de la maldición si te haces testigo de Jehová, paja. Si te haces católico, peor. Si te haces de tal religión, si vas conmigo a mi iglesia, ahí donde predica Gerardo Custodio, tampoco, hermano. A usted y a mí el único que nos puede librar de esa maldición que Dios un día va a enviar es Jesucristo. Dígame, iglesia. Somos la iglesia de Cristo. Dígame, iglesia. Y más nos corresponde a nosotros obedecer. Dios no lo va a salvar a usted porque es bautista, porque es pentecostal, porque es de esta religión o es de la otra. Dios no está comprometido con los nombrecitos o titulitos que nosotros usamos. Dios está comprometido con su poderosa palabra. Y Él mismo puso esto: libro de la genealogía, ¿de quién? De Jesucristo. Entonces, hay algo importante con relación a ese personaje llamado Jesucristo. Que Él es Dios, que Él es eterno y que Él es el único que nos puede librar. Así como nos puede librar también del juicio del infierno, así como nos ha podido librar de las garras de Satanás, así también nos puede librar de esa palabrita con que termina el Antiguo Testamento, maldición. ¿Por qué razón? Porque yo quiero que venga conmigo rápidamente a Gálatas 3:13. Gálatas 3:13. Una manera de temerle a Dios y respetar a Dios es aprenderse los libros de la Biblia. Acuérdese. Algunos están viendo al vecino y el vecino anda más perdido que usted. Así que apréndase los libros de la Biblia. Apréndase. Después de 3 años también no ande usando esas Biblias tramposas que tienen esos cositas aquí, que es para haraganes. No, hermano. Sí, eso es para el recién convertido. Pero de aquí con índices. No. Un buen cristiano conoce la Biblia, la sabe dónde abrirla, así, ¡pum! Y casi le pega, ¿verdad? Ok. Hoy quiero que vaya conmigo a Gálatas 3:13. Diga conmigo Gálatas. Diga conmigo 3. Diga conmigo 13. Gálatas 3:13. Váyase allí. Y mire lo que dice. Lo que dice. Cristo nos, ¿qué? Redimió de la ¿qué? ¿Quién redime de la maldición? No, el ser bautista. ¿Qué responde usted? No, ¿quién? Cristo. No, el ser católico. ¿Qué dice usted? No, ¿quién?
Cristo. No, el ser pentecostal. ¿Qué dice usted? No. ¿Quién? Cristo. ¿Quién nos redime de la maldición? ¿Quién nos redime de la maldición? Exactamente, hermano. Y es a Cristo a quien tenemos que enseñar en nuestras casas. Papá, tu vida tiene que ser como la de Cristo, tu palabra tiene que ser como la de Cristo, tus tratos tienen que ser como la de Cristo, tu relación tiene que ser como la de Cristo, tus pactos tienen que ser como los de Cristo, tu forma de levantarte como la de Cristo, tu forma de vivir el día como la de Cristo, tu forma de acostarte como Cristo, tu forma de ser como Cristo, mirar como Cristo, pensar como Cristo, tener sentimientos, intenciones y deseos como Cristo. Es Él el que nos va a salvar, puesto en nosotros. Puesto en nosotros. La responsabilidad de salvar a la familia no es de mamá. La responsabilidad de salvar a la familia es de Cristo, pero a través de los padres. Dice amén, hermano. Entonces, si el Antiguo Testamento me dice que va a haber maldición, si el Nuevo Testamento también me habla de maldición, pero me enseña a través del espíritu de Elías que Dios va a enviar, y ese Elías se concreta en Cristo, porque Él es el espíritu de Elías, y yo sé eso entonces, y yo conozco ahora el verdadero secreto de cómo librarme y librar a mi familia de la maldición. ¿Qué tengo que hacer? A trabajar. No es tiempo de dormir. El diablo trabaja de día y de noche. El diablo anda como león rugiente buscando a quién devorar. ¿A quién quiere devorar? A tus hijos. ¿Quién los va a defender? Tu papá. Tú eres el defensor de tu casa. Tú eres el protector de tu casa. Tú eres el ejemplo. Cristo no se va a dejar ver a tus hijos si tú no vives como Cristo. Entonces, así vamos a librar a nuestras casas y a nuestras familias de la maldición. ¿Dices amén, hermano? Así que yo quiero que salgas hoy de este lugar consciente de la gran responsabilidad que tú y yo tenemos como padres de nuestros hijos. Y ese ejemplo, lucharlo cada día, porque llegará el día en que van a ser repartidas las coronas y el Señor Jesús, con su diestra de poder, va a darte la corona si has peleado la buena batalla. Amén, hermano. Vamos a orar. Padre, gracias te damos, Señor, porque tú eres nuestro Dios. Gracias, bendito Señor Jesús, porque si seguimos meditando a lo largo de toda la Biblia, vamos a encontrar muchos versículos que nos van a llenar de sabiduría, de inteligencia. Y es lo que te oramos hoy, Padre. Que en este día del Padre entendamos la responsabilidad que tenemos de ser Padre. Y que en este día del Padre tratemos de glorificar al mejor Padre de todos, tú, Señor. Así es que hoy te bendecimos, y mientras la iglesia ora, quizás hay alguien aquí que diga: yo quiero salir lleno, yo quiero salir bendecido. Pues usted tiene que llevarse a Jesús en su corazón. Si usted lo quiere hacer, levántese ahí donde está, póngase de pie ahí donde está, o levante su mano en señal de que usted quiere aceptar a Cristo como su Salvador personal. Quizás hay alguien aquí que quiere recibir a Jesús como su Salvador personal. ¿Lo quiere hacer? Levante su mano ahí donde está. Levante su mano en señal de que usted acepta al mejor Padre de todos en su corazón. ¿Habrá alguien que quiere salir con ese regalo hoy? Levante su mano ahí donde está. ¿No? ¿No? Bueno, pues póngase de pie, iglesia. Los vamos a despedir. Padre, te damos gracias por este tiempo, te damos gracias por este momento. Nos vamos de este lugar, mano, de tu presencia, Señor, y úsanos para que podamos ser luz en medio de las tinieblas. En Cristo Jesús, amén y amén. A los hermanos que van a pasar por sus niños, ya saben las indicaciones. El tiquetito celeste necesario, vaya por ellos, y luego con el niño en la mano se va a recoger el equipaje también de su niño. Que Dios los bendiga. Gracias por prestarnos